Ligeramente se parece al aroma de las rosas, pero vamos a probar qué gusto tiene. Y si ustedes se preguntan cómo hacen los porotos o cualquier planta que plantemos desde semilla con mulch o acolchado arriba para germinar, encuentran el camino. Eso no es un problema. Como ven acá, el poroto está germinando y va desplazando, va empujando para arriba al mulch y encuentra su camino. Y lo vemos con otras plantas también, que pasa lo mismo. O sea, si ustedes ponen acolchado, no se preocupen que germinan igual. Cuando el cilantro empieza a florecer, es como que cambia la hoja. Y entonces acá ven la hoja del cilantro como es distinta a la hoja que tiene normalmente la planta. Les muestro acá, esta es la tierra que yo saco de la compostera. Es una tierra negra, pesada, tiene mucha materia orgánica, absorbe muy bien la humedad y no se compacta. Y por otro lado, esta es la tierra que viene del vivero o del supermercado, que es lo que se llama sustrato universal. No parece tierra. Yo la primera vez que la vi me choqué porque dije, esto no es tierra, estaba acostumbrada a la tierra negra de Argentina y esto me parecía otra cosa. Es muy ligera y casi todo lo que tiene es materia orgánica triturada como si fueran ramitas, a veces plástico también. Por eso es importante que uno produzca su propia tierra o use tierra de buena calidad, porque esta tierra no absorbe humedad, no la retiene, se compacta muy fácilmente y las plantas no crecen bien, no soportan bien ni el frío ni el calor. Otra planta que está muy interesante para poner en un huerto urbano, en un balcón, es el taco de reina, capuchina o nasturtium. Esta planta es una planta de la cual se come todo, la flor, las hojas, las semillas, absolutamente todo. Acá no les puedo mostrar semillas porque todavía no salieron. Más adelante en algún video les voy a mostrar cómo polinizarlas para que empiecen a dar semillas. Y la hoja y la flor y la semilla, ustedes pueden recolectarla inmediatamente. O sea, es una planta que da un toque hermoso, atrae polinizadores y es totalmente comestible. En ensalada pueden utilizar las hojas, las flores. Hay gente que hace pesto con las hojas y la verdad que tiene una particularidad, que es una planta que crece muy rápido. Esta planta se autosembró de semillas del año pasado y miren cómo creció y cómo se propagó sola. Le gusta el sol, pero no el sol súper intenso, y también tolera muy bien la media sombra. La pueden tener en lugares con sol moderado a poco y no requiere mucho espacio, aunque si le dan mucho espacio se propaga con facilidad. Acá, como ven, está en una maceta que no es súper grande, pero a pesar de todo se propaga sin problema, y si yo la pongo en una maceta más grande va a seguir creciendo y se va a seguir propagando. Es un poquitito invasiva, pero de todas maneras es una planta muy interesante que podemos tener y puede acompañar incluso otras plantas en la misma maceta. En general viven más o menos un año, y también es una planta que a más sol o más luz, más horas de luz recibe, más flores produce. Por otro lado, también es una planta que podemos plantar en primavera, aunque si no la plantamos en primavera puede crecer en otras épocas del año. De hecho, esta se autosembró y empezó a crecer en pleno invierno, y en primavera, que es la estación que está llegando ahora acá a Italia, está explotando de flores y de belleza que no se puede creer, y realmente les recomiendo. Es una planta que a mí me gusta mucho. Yo la empecé a sembrar cuando era muy chica porque me gustaba la forma de las hojas y me gustaba cómo crecía, y siempre me quedó esa conexión con esta planta, y por eso la volví a sembrar. Como les decía, esta planta es comestible, se comen todas las partes de la planta, y vamos a probar cómo es una hojita para que tengan una idea.
Tiene un sabor ligeramente picante que aparece al final, es muy fresco al inicio, muy verde, vegetal, y termina con esa nota picante que está buenísima. Les va a hacer acordar al rabanito. El aroma que tiene ligeramente se parece al aroma de las rosas, pero vamos a probar qué gusto tiene. Dulce. Y después vuelve ese sabor de rabanito con un perfume muy intenso, indescriptible. Buenísimo, se la súper recomiendo para ensaladas. El perejil es otra de esas plantas que ustedes pueden plantar en cualquier momento del año. De hecho, esta la plantamos en otoño del año pasado y es una planta que está muy bien, no resiste el frío súper intenso, pero básicamente hasta 0 grados llega a soportar. Podemos decir que es una planta bianual porque vive más de un año, o sea, cumple todo su ciclo vital en un periodo de 2 años. Y de esta planta podemos comer sus hojas, sus tallos y también podemos comer las flores. Así que ténganla en cuenta en la cocina porque es mucho más versátil de lo que uno se imagina. Y teniendo en cuenta que también se pueden comer las flores, se pueden agregar una ensalada y es un toque diferente que podemos utilizar e implementar. Otra cosa importante es que no necesita mucho espacio y como ven acá es una planta que está en una maceta acompañando a otras plantas, que esta es una planta de ají que ya está empezando a rebrotar y no requiere una cantidad súper importante de espacio. En cuanto al sol, aguanta el sol y también aguanta la semisombra, pero no es una planta que pueda resistir un sol muy intenso durante mucha cantidad de horas al día, porque eso la puede dañar. Y lo que ustedes pueden hacer, que es algo que yo hago en casi todos los casos en los que tengo perejil, es ponerlo junto a otra planta. Y por ejemplo, cuando este ají empiece a crecer, va a generar sombra y esas hojas van a proteger al perejil. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio de Balcón Huerta. Hasta pronto.